Hola amigos, Antonio Maeso. Ha llegado el día de meterse con los cables, así que bueno, ahí tengo encima de la mesa un montón de cables y demás que no sé por dónde voy a atacar, pero que de alguna manera saldremos. Vamos a ello. Bueno, pues como pudisteis ver en el último episodio, la caja de la batería está ahí, la batería está montada, tenemos motor y pues hay que seguir y ahora hay que poner el controlador y empezar a cablear. Así que bueno, lo que tengo por aquí es el controlador que ya lo visteis en otro episodio y que bueno, que en principio pues tiene aquí sus conexiones, negativo de la batería, positivo de la batería y los tres cables que salen de aquí del motor, que no tienen pérdida porque están también con sus cables. Luego tenemos aquí otro cable, otro conector que sale del motor, de los sensores de efecto Hall que llevo para saber la posición y demás. Y eso va conectado, ahora voy a enseñar, a una piña principal que también a la vez va conectado aquí al botón EM150. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Pues tenemos esto que va al reloj, que está montado también en la moto y que bueno, que ya veremos un momento a ver qué información nos da. Y tenemos por aquí otra piña que bueno, que vamos a ver, porque en realidad la de selección de mapas es esta, que es la que necesito. Y posiblemente esta piña, bueno, esta piña lo que haré será utilizarla para la luz que le quiero poner, que tengo por aquí, frontal y otra trasera. Entonces esto seguramente pues no tenga que ir a la conexión principal y tendré que hacerme yo un cableado especial para esto. Luego tenemos por aquí el contactor, que es básicamente pues la pieza el interruptor, por así decirlo, que da paso de la corriente de alta tensión al motor. Y entonces primero hay que darle la señal y el contactor abrirá y dejará pasar. Luego tengo aquí un conversor de 70 y bueno, en este caso de 15 a 85 voltios a 12 voltios para poder alimentar pues esas cosas como las luces que digo que voy a poner y poco más, no va a llevar nada más, pero bueno, las luces por lo menos pues tiene que ir alimentadas así. Y luego tengo por aquí que no sé si el propio reloj de la moto me enseñará, o el que viene con el kit del motor me enseñará el porcentaje de batería restante, pero tengo aquí este Battery Capacity Voltage meter, que bueno, pues para 20S 84 voltios, que es el tipo de batería que llevo, que también habrá que conectar pues para saber exactamente, pues obviamente la batería restante. Y luego por último, que no me he bajado todavía el programa, tengo un cable de programación para programar, introducir los datos aquí. Así que antes de... Y bueno, tengo aquí una serie de tornillos y una serie de conectores para terminar de hacer el cableado. Antes de asustarme mucho con todo esto, lo que he hecho es coger el manual que tengo y coger esta piña o este cableado principal y ir anotando lo que ya sé dónde va conectado. Y de esa manera pues tenemos es un buen comienzo. Déjame que lo enseñe. Bueno, pues esta es la piña. Bueno, esta es el cableado principal que trae el controlador. Esta parte de aquí va al controlador y luego tiene una serie de salidas. Entonces este es el manual que me trae y bueno, pues es el problema, que está seguramente muy bien hecho en el idioma original del fabricante, pero traducirlo pues no está tan fácil. El caso es que bueno, pues aquí he ido siguiendo un poco, porque si te vienen los colores y pues te dice alguna pequeña información en inglés. Y entonces ¿qué he hecho? Pues he ido marcándolo, empezando por el primero, que va conectado al motor, a ese que os he enseñado de los sensores de efecto Hall, para saber la posición que tienen
el rotor antes de empezar la marcha y poder alinearse correctamente. Luego tenemos otro por aquí que dice Link Signal, que no tengo ni idea de lo que es. Este de aquí, así que ya veremos. Luego tenemos por aquí High Brake, alto freno, tampoco tengo ni idea de lo que es, tendré que revisarlo. Pero bueno, ya por lo menos, dentro del desconocimiento y la ignorancia, pues voy delimitando y ya veremos dónde llegamos. Luego tenemos aquí este, por ejemplo, pequeño, que es Reverse, que es para la marcha atrás, porque esta moto tiene marcha atrás. Bueno, pues esto se conecta desde la piña y no sé si en algún momento dado eso será útil, trialeando yendo por la montaña, pero bueno, no cuesta nada tenerlo y si se acciona con un botón, pues es una gracia más. El CAM es donde se va a conectar este conector USB que luego va al programa, para poder programar el módulo. Luego tenemos por aquí este, que a ver, ¿he sabido lo que es? Sí. Sí, este es el interruptor de las 3 velocidades. Lleva 3 velocidades, lo cual está muy bien porque es una moto que puede salir al campo, pero en un momento dado se la puedo dejar a mi hija para que se dé un paseo, pues le pongo la velocidad 1, si todavía ella, bueno, no controla muy bien la moto, o la 2, o bueno, puedes ir progresando y yo creo que está muy bien, ¿no? Incluso quieres ir tranquilo, pues pones la 1, vas de paseo, gastas menos batería. Esto es algo que tiene también la KTM, por ejemplo, la Freeride eléctrica. Y otras muchas, ¿no? De eléctricas, porque bueno, es fácil hacer que tenga 3 mapas en una moto que controlada totalmente por electrónica. Esto de parking tampoco tengo ni idea de lo que es. No lo sé, pero un conector de parking llevará ahí algún interruptor. El E-Lock tampoco sé lo que es. Es un bloqueo que este puede ser seguramente para un hombre al agua o algo de eso, para un interruptor que se coloque en el manillar. Estoy pensando ahora en voz alta, la verdad es que no lo sé y tendría que comprobarlo. Throttle, este va al puño del gas y también lo localiza por aquí, está anotado. Y aquí tenemos Sport, que yo no sé lo que quiere decir esto de Sport, si es que tiene un modo a pesar de las 3 velocidades que están aquí, luego tiene un modo Sport que se acciona de alguna manera. No tengo ni idea, porque desde luego hay aquí uno que pone Sport solamente, este de aquí. Este de aquí pone Sport y bueno, pues ya alguien me dirá a ver qué es, no lo sé. Electro Brake para el freno regenerativo. Eso está muy bien. Bueno, regenerativo. Para el freno eléctrico, no sé si regenera, a lo mejor, pero vamos, tiene que regenerar porque si no, de alguna manera no podría frenar. ¿Dónde iría esa energía? Y este que hay aquí, que pues que no tengo ni idea de lo que es, porque hay uno que me parece que es este de aquí, Black Brown, sí. Este es Black Brown, que está aquí y viene como que no está conectado a nada, pero está aquí en la ESA. No sé para qué servirá. Bueno, tengo casi todos, o los principales, lo cual no está mal para empezar. Hay que ir indagando el resto e ir conectándolo. Y bueno, a ver lo que pasa. Lo que no sepa, pues lo iré preguntando a gente y al mismo fabricante, a ver si me ayudan. Y bueno, pues esto es un poco la idea. Entonces, volviendo aquí a todo el sistema o el cableado, pues nada, empezaré por colocar el controlador en la moto y conectaré esto aquí, batería, y por cierto el conector de la batería también lo tengo aquí ya hecho, bastante potente, para ver si, bueno, pues soporta bien esos 150 amperios que el motor le puede demandar en un momento dado de máxima aceleración. Y como digo, iré conectando todo lo que tengo y después iré cableando pues las cosas para el 12 voltios, que es más fácil. Esto que no sé exactamente si vendrá algo en la instalación, no lo he visto. Y si no, pues lo utilizaré yo. O quizás no, porque para encender las luces no necesito intermitentes, ni esto, ni nada. Esto es muy grande. Aunque aquí la P de parking. A ver si esto entonces sí puede ser que funcione. Que no sé qué es lo del parking.
así como el medidor de la capacidad o de la capacidad restante de la batería. Así es que, como veis, bueno, esto es un breve episodio preliminar pues de todo lo que puede pasar, ¿no? Ahora con el montaje de la electrónica. Así que en el siguiente ya empezaré a montar un poquito de todo este material y os iré enseñando resumidamente pues cómo voy avanzando, a ver si, bueno, pues a ver lo que dura este episodio, esta etapa del montaje de esta moto eléctrica, que es la etapa de la electrónica, y que, bueno, pues hay que afrontarla como una cosa más, y precisamente ese desafío pues moderno, ¿no? Porque quizás el modificar una moto, un chasis, tal, adaptarle ahí, fabricación metálica y mecánica, pues ya tenemos mucha experiencia, pero menos en todo esto, ¿no? A pesar de que, bueno, no es la primera vez que toco este tipo de materiales, y quizás más en bici, más que en otra cosa, porque bici sí que he transformado muchas hace muchos años, y he indagado y he transformado y tal, pero en moto sí que es verdad que es la primera que hago yo directamente aquí. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo sale. Gracias por estar ahí, os mantengo informados, un saludo y nos vemos. Hasta pronto.